Muy buenas, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy, que he preferido grabarlo puramente narrativo, vamos a indagar sobre cómo la ciudad de Sevilla representa la pasión, muerte y resurrección de Cristo. De esta forma, seguiremos hoy viernes una especie de Vía Crucis ampliado, o Santo Entierro Grande más bien, para comprender qué ocurrió durante aquellos días a través de la imaginería. Sin más que decir, salvo que os relajéis y prestéis mucha atención, vamos a ello. Todo comienza, como es sabido, tras su preparación inicial, cuando Jesús emprende el camino hacia la ciudad de Jerusalén en una fecha muy marcada, nada indiferente, pues pronto se celebraría el Sabbat, que es una festividad semanal sagrada judía. Como mandaba la Escritura, bajo palmas y aclamaciones, atraviesa las murallas a lomos de un equino. A estas alturas, él ya era bastante conocido por cada rincón de Judea y Galilea, por lo que la noticia de su llegada revolucionó a toda la ciudad y llegó a todo tipo de oídos. Tenemos que trasladarnos ahora hasta la noche del jueves. Clandestinamente, pues ya los fariseos andaban tras sus pasos, los apóstoles y su maestro se reúnen para cenar. Es entonces que Jesús instituye lo que hoy en día conocemos como Eucaristía, ofreciendo a comer y beber su cuerpo y su sangre a través del pan y el vino. Además, promueve un 11º mandamiento y ante su sorpresa les avisa de que uno de ellos lo traicionará próximamente. Judas Iscariote, tomando el pan ofrecido, sale apresuradamente de la estancia y, poco después, Jesús se dirige hacia el huerto de Getsemaní. Juan, Pedro y Santiago lo acompañan, temerosos de que algo malo pudiera ocurrirle. Ya en el huerto, mientras Jesús oraba apartado al Padre, los apóstoles se quedaron completamente dormidos bajo un olivo. Su rabí en esos momentos estaba sufriendo de hematidrosis debido al brutal estrés que le supuso visualizar qué le sucedería, pidiendo en su faceta más humana que ese cáliz pasara, pero que se cumpliese lo que Dios decretó en su momento. Tras advertirles de que se mantuvieran despiertos y oraran, continuó en su tarea, incluso siendo tentado de abandonar su misión por el mismísimo diablo. En un momento determinado llegó al lugar una turba de antorchas, conformada por la guardia judía y encabezada por el mismo Judas Iscariote, el cual lo identificó besándolo en la mejilla. Ante la pregunta de quién era Jesús de Nazaret y, afirmando a Jesús ser el mismo, se abalanzaron sobre él para prenderle. Y es entonces que se produce una gran trifulca. Pedro, que portaba una espada, lanzó un certero golpe hacia Malco, un servidor sanedrita, cortándole la oreja. Su maestro, en su mansedumbre, le ordena detenerse y cura la herida provocada, siendo inmediatamente amarrado y golpeado mientras era llevado cautivo. Los apóstoles proceden a huir despavoridos ante la amenaza de también ser arrestados. Tras un largo caminar, no exento de burlas y vejaciones, el Señor cruza el torrente Cedrón y es conducido a casa de Anás, ya bien entrada la madrugada. Pedro, siguiéndolos de cerca, se sentó fuera a esperar y una criada lo reconoció acusándole ciertamente de ser su seguidor. El apóstol, temeroso, negó hasta 3 veces conocer a su maestro, cantando el gallo tal y como Jesús le había dicho. Pedro recordó las palabras y lloró amargamente. Aunque las leyes decretaban no juzgar a reos de forma nocturna y privada, Jesús fue puesto ante los sumos sacerdotes para un breve interrogatorio. El mismo Malco le propina una bofetada al responder casi evasivamente a la agresividad verbal del mandatario religioso, siendo a su vez acusado de blasfemia. Caifás, yerno de Anás, se rasgó las vestiduras y exclamó no necesitar más testimonio que aquel, pues a partir de ese momento el verdadero Hijo de Dios era declarado muerto. Fue, por tanto, enviado a Pilato, gobernador romano de Judea, y así aplicar la sentencia.
No hallando Poncio Pilato culpa en él y no sabiendo muy bien cómo actuar ante tales acusaciones, pues no era su jurisdicción los asuntos religiosos judíos, lo envió directamente al rey Herodes. Una vez el Señor allí, en el palacio, y prácticamente ignorando el soberbio monarca su estancia, éste lo vistió de blanco tomándolo por loco y lo devolvió al prefecto. Por su parte, los sumos sacerdotes ya trabajaban en cómo cambiar el delito para hacer efectiva la condena, advirtiendo y coaccionando al gobernador romano y aprovechando su miedo a una posible revuelta popular. Pilato, que seguía sin saber qué hacer, mandó azotar a Jesús en un patio de caballos como castigo primeramente definitivo, pensando que así sus acusadores quedarían más que satisfechos. El Señor, para entonces, ya había sido insultado, escupido, golpeado y azotado. No obstante, algunos soldados continuaron con su maltrato, insertando en su cabeza una corona trenzada de espinas, poniendo una caña en sus manos y vistiéndole con una clámide púrpura, una burlesca representación de la realeza hacia la que profirieron carcajadas y burlas constantes. Horas después de su prendimiento, en la mañana del viernes, Pilato expuso a Jesús ante Jerusalén públicamente en el pretorio, certificando que lo encontraba inocente y que ya había recibido su castigo. Aludiendo como último recurso a la tradición de la Pascua judía de indultar a un preso, dio a elegir al pueblo entre el Señor y Barrabás, que era un peligroso convicto. La influencia del Sanedrín provocó que aquellos que lo recibieron con palmas hoy lo quisieran ajusticiar mediante la crucifixión. Pilato, desbordado por la tensa situación y por las súplicas de su mujer, Claudia, optó por lavarse las manos y declararse no culpable de dicho decreto. La guardia romana ya comenzaba a abrir paso ante el gentío agolpado mientras que el Señor recibía un pesado madero cruzado que debía cargar hasta el Gólgota, que era un monte situado en extramuros de Jerusalén. La crucifixión, con el aliciente de pasear por toda la ciudad con tu propio travesaño a cuestas, conformaba la peor pena que un hombre podía recibir en aquel tiempo, reservada para lo peor de la sociedad. Ya bien entrado el mediodía del viernes, por la hoy conocida como Vía Dolorosa, Jesucristo avanzaba lenta y visiblemente aquejado debido a las torturas sufridas durante toda la noche. Además, el acoso romano era continuado, obligándolo a caminar con celeridad a base de látigo. Muchas mujeres lo seguían y lloraban, mientras que otros tan solo jaleaban y el resto, tal vez, pasaban indiferentes. En un punto determinado, María, que seguía de cerca el tumulto donde su hijo se encontraba, acaba por verse cara a cara con él, apenada por el evidente castigo físico que Jesús estaba sufriendo, pero conocedora de que él, a fin de cuentas, tenía una misión que llevar a cabo. No tardó la guardia romana en volverlos a separar toscamente para retomar el paso de forma rauda. El Señor ya había sufrido 2 caídas a esas alturas. Los soldados, temerosos de que pudiera morir en cualquier momento, ordenaron a un campesino que por allí pasaba, Simón de Cirene, que lo ayudara. Este, primeramente, renegando, pues allí no tenía nada que ver y pensando que todo el mundo lo vería junto a un criminal, acabó aceptando y acompañando a Jesús durante el resto del camino. A pesar de la ayuda, Jesús tropieza y cae por tercera vez, no pudiendo Simón hacer nada. Los soldados comenzaban a enfadarse, también nerviosos por el hecho de no poder ejecutar la pena y por el irreverente ambiente que rodeaba la escena. El Mesías logra ser levantado, seguramente por su propio ayudante, el cual tuvo que cargar con él y con la propia cruz al mismo tiempo. Una vez alcanzada la cima del monte, el Señor es despojado de sus vestiduras para ser las mismas jugadas a suerte por sus verdugos, tal y como mandaba la Escritura. Ya el madero, a su vez,
era preparado con una inscripción que indicaba, en hebreo, latín y griego, que el nazareno era rey de los judíos, algo que no gustó al Sanedrín, que había reclamado a Pilato anteriormente que el condenado tan solo se hacía llamar así. El prefecto ignoró su petición, indicando que ya estaba escrito. El Señor esperó durante unos segundos su condena, semidesnudo, ensangrentado, mientras alrededor también se preparaba el castigo para 2 ladrones que correrían su misma suerte, Dimas y Gestas. Oró al Padre, para poco después ser arrastrado hasta la cruz. Una vez situado, el Hijo del Hombre fue enclavado en el madero, sujetando sus extremidades unos afilados clavos ensartados con saña. Entre unos pocos alzaron la cruz, quedando Jesús crucificado entre los otros 2 condenados. Desde abajo, los sacerdotes les petaban que, si era Hijo de Dios, bajara de allí de inmediato y se salvara. No solo llegaban provocaciones del Sanedrín, que había seguido el violento cortejo hasta el final para degustar su terrible acusación. Gestas, uno de los convictos, también le burló, pero fue reprimido por Dimas, que aseguró que ellos sí habían recibido un justo final, pero Jesús no. Le pidió al Maestro acompañarlo en el paraíso, cosa que éste le prometió. A la hora nona, tras haber sufrido de sed e innumerables dolores, el Hijo de Dios expiró. Oscurecido el cielo y produciéndose temblores de tierra, todos los allí presentes comenzaron a marcharse sorprendidos y asustados. Unos soldados le rompieron las piernas a los 2 ladrones para provocar su muerte, y quisieron hacerlo también con Jesús. Pero al estar éste ya muerto, uno de ellos, Longinos, le atravesó el costado con su lanza. De la herida brotó sangre y agua, curando el problema de visión del romano, que arrodillado confesó la identidad del Salvador. Por entonces tan solo las Marías, Juan, José de Arimatea y Nicodemo quedaban allí. Subieron al madero con escaleras y descendieron envuelto en un sudario blanco al Señor, tras haber pedido José de Arimatea permiso a Pilato, ya que contaba con un sepulcro cercano que usaría en su sepelio. José de Arimatea y Nicodemo pertenecían al Sanedrín, pero eran fieles seguidores encubiertos del Señor. Gracias a su poder adquisitivo, pues Nicodemo donó todo lo necesario para la preparación del cuerpo, Jesús pudo contar con un entierro digno. Cristo fue trasladado hasta el sepulcro por el séquito que lo prepararía al llegar, seguido por su madre doliente, que en todo momento estuvo acompañada por Juan. Tras ser depositado, el lugar fue cerrado y sellado, llegando una guardia romana a custodiarlo por miedo a un posible robo y desaparición de su cuerpo, lo cual podría provocar un enorme revuelo, perjudicando al propio César. Al tercer día, domingo de madrugada, el Hijo de Dios vuelve a la vida, cumpliéndose lo que él mismo había prometido. El templo de Dios había sido reconstruido, la muerte había sido derrotada. Triunfante abandonó el sepulcro, para ser este descubierto más tarde por unas mujeres que acudieron a visitarlo, siendo las primeras en recibir la noticia. Y esto ha sido todo. Sé que ha sido un vídeo algo extenso, muy teórico, pero en este tiempo nunca viene mal un aspecto más catequético para realmente comprender qué vemos por las calles en Semana Santa. Es cierto que han quedado misterios o escenas alegóricas por mencionar, pero también se debe sintetizar y seguramente los expliquemos en otra ocasión. Sin más que decir, si os gusta el contenido siempre agradeceré un like, un comentario o una suscripción para seguir creciendo. Os ha hablado Víctor Ramírez Calvo. Aldabonazo y amén.